Es para mí un placer tener la oportunidad de moderar esta mesa segunda relativa a las funciones de los órganos constitucionales autónomos. En la mesa se presentarán el maestro Fernando Ruiz Pérez, el maestro Yuri Pavón Romero y el doctor Javier Elliot Olmedo Castillo. Me permito leer las semblanzas curriculares de los tres ponentes a fin de que tengamos una mejor idea acerca de su trayectoria académica y profesional. El maestro Luis Fernando Ruiz Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestrante de Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 8 años se desempeña como fiscal ejecutivo asistente en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Asimismo, colaboró en este Instituto de Investigaciones Jurídicas con el doctor Jorge Fernández Ruiz en temas de Derecho Público y Derecho Administrativo. Por otra parte, el maestro Yuri Pavón Romero culminó los créditos del doctorado en Derecho en la Universidad de Alcalá de Madrid, España. Es maestro en Administración y Gerencia Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de la misma ciudad. En México, obtuvo los grados de maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2001, es profesor de la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM en los sistemas escolarizado, universidad abierta, a distancia, continua y posgrado, impartiendo asignaturas vinculadas al derecho público. Asimismo, es profesor en el sistema escolarizado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta máxima casa de estudios. Dentro de su experiencia profesional, ha sido miembro del Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, asesor en la Cámara de Diputados, el Senado de la República, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, profesor investigador del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ejerció como subdirector jurídico del Instituto Libertad y Democracia, con investigaciones acerca del sistema constitucional y administrativo mexicano. Fue merecedor de la beca por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ha publicado diversos artículos para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, Dickinson y Tirán Leblanc. Cuenta con reconocimiento del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el cual se le hizo recipiendario de la Cátedra Extraordinaria Héctor González Uribe y, de igual manera, con la calidad de vencedor en diversos concursos de oposición para impartir diversas asignaturas. El doctor Javier Elliot Olmedo Castillo es doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Cuenta con estudios de doctorado en Economía y Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rovira i Virgili, Cataluña, España. Es maestro en fiscal por la Universidad de Guanajuato, contador público y licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, profesor investigador de tiempo completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, director general del Despacho de Asesoría Fiscal AFC, Servicios de Consultoría Empresarial SC. Demos, por favor, un caluroso aplauso a nuestros ponentes. Y me permitiré, dar la palabra al maestro Fernando Ruiz Pérez. Por favor, maestro. Gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Y quiero agradecer al doctor Miguel Alejandro la invitación, una persona a quien yo estimo mucho, humanamente y profesionalmente. Le agradezco su voto de confianza. Un saludo a todos los presentes, un saludo al maestro Yuri, a la maestra Eugenia Paola y al doctor Javier Elliot. Gracias. Gracias. Como se ha mencionado, en nuestro país existen 3 grandes órganos autónomos, 3 órganos constitucionales autónomos: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República, donde actualmente yo trabajo. La Fiscalía General de la República pasó a ser un organismo público autónomo el 10 de febrero de 2014, derivado de una reforma constitucional que se hizo en materia política. Es un organismo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Anteriormente, la Procuraduría General de la República se encontraba directamente ubicada
En el ámbito del poder del Ejecutivo Federal, era un órgano técnico jurídico que gozaba únicamente de una independencia funcional. El modelo de investigación implementado en dicha institución carecía de eficacia, pues se tornaba un tanto cuanto de escritorio, burocrático, resultando con ello una falta de confianza de la población hacia la institución. En el 2014, el Congreso de la Unión decidió transformar sustancialmente la Procuración de Justicia en el ámbito federal y aprobó una reforma constitucional que estableció la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General de la República, con la finalidad de realizar una reingeniería institucional y todas aquellas acciones tendientes encaminadas a tener una institución autónoma, cuya dinámica se apega a las disposiciones que contempló la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada el 18 de junio de 2008, con una mayor eficacia en la persecución de los delitos y una mayor credibilidad de la población. Por autonomía podemos entender aquella potestad que dentro de un Estado tiene municipios, provincias, regiones u otras entidades para regirse mediante normas y organismos de gobierno propios. Como lo hice mención, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de nuestro país, reformando entre otros artículos el dispositivo 102 apartado A, en el que se dispuso la transformación de la PGR, teniendo al Ministerio Público de la Federación organizando una Fiscalía General como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Es así que el 14 de diciembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, teniendo como finalidad principal la investigación de los delitos, el esclarecimiento de los hechos, procurar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada al derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y a disminuirla. Asimismo, fortalecer el Estado de Derecho en México, que el culpable no quede impune, y también promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, los derechos de verdad, procurar una reparación integral de las víctimas, ofendidos y de la sociedad en general. Es así que el 18 de diciembre del 2018, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República declaró ante el Pleno la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General, dando cumplimiento al primer párrafo artículo 16º transitorio del decreto por que se publicó de su creación. La declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía fue turnada por el Senado al Diario Oficial, siendo publicada el 20 de diciembre de 2018, toda vez que en su primer párrafo del artículo 16º transitorio del decreto exigía hacer esa formalidad. El artículo 16º literalmente decía: las ediciones y reformas y derogaciones que hacen a los artículos, entre otros, a los artículos 102 apartado A de la Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, necesarias por virtud de las ediciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. El primer paso que se dio para una reingeniería institucional fue realizada el 18 de enero de 2018, cuando fue nombrado el actual Fiscal General de la República. Para dar continuidad a la autonomía de la Fiscalía, el artículo 7º transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica establece como presupuestos para la instalación de la estructura orgánica de la Fiscalía la existencia de la suficiencia presupuestal y la correspondiente planeación estratégica de transición. Es menester destacar que actualmente, para dar continuidad a los asuntos de este órgano constitucional autónomo que se encuentra en una transición orgánica, nosotros echamos manos al artículo 6º, 7º y 12º fracción segundo del decreto por el que se expide la Ley Orgánica,
que nos estipula que todos aquellos asuntos que se encuentren en trámite a su entrada en vigor sean resueltos en las unidades en las que se estén sustanciando conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Esta referencia es aplicable a aquellos asuntos que por su naturaleza jurídica siguen vigentes, como lo es el delito de secuestro. Yo estoy adscrito a la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro y tenemos muchísimos asuntos que se iniciaron antes de la reforma y le estamos dando continuidad a partir de estos dispositivos transitorios, toda vez que no tenemos al momento un reglamento de la ley orgánica. El reglamento se está trabajando para su creación. En el dispositivo noveno transitorio del decreto, el fiscal de la República contará con 1 año para definir la estrategia de transición. Para definir la estrategia se creó la unidad de transición de la Fiscalía General de la República. Se hizo mediante un acuerdo que se publicó el 1 de marzo de 2019. Y la unidad de transición tiene entre sus facultades las siguientes: elaborar y poner a consideración del Fiscal General de la República los lineamientos para la elección de los integrantes del Consejo Ciudadano. Es preciso destacar que para la creación de la ley orgánica se convocó a diferentes instancias académicas, colectivos de víctimas, organismos no gubernamentales, quienes hicieron mesas de trabajo, hicieron una retroalimentación de todas sus ideas y se fue forjando poco a poco la ley general, la ley de la Fiscalía. Entonces, siguiendo con esa dinámica, en el reglamento, en el decreto, se estipula hacer un Consejo Ciudadano para seguir ese ejercicio de transparencia y toda la persona de nuestro país, incluso del extranjero, puedan contribuir al buen desarrollo de la institución. Continuando con las facultades de la Unidad de Transición de la Fiscalía General, tenemos que tiene como facultad elaborar y presentar al Fiscal General de la República el Plan Estratégico de Transición, coordinar, implementar y evaluar el plan estratégico, proponer convenios y acuerdos de colaboración con instancias públicas, privadas que se requieran para el ejercicio de las funciones de la institución, elaborar solicitudes de información a las unidades administrativas. Nosotros constantemente recibimos solicitudes de información y ellos están implementando modelos para poder haciendo la reestructura de la institución. Actualmente estamos operando con las mismas unidades que veníamos operando cuando era Procuraduría General de la República. Sin embargo, en un futuro se va a hacer una reestructuración tratando de seguir los lineamientos de la cuarta transformación y sin descuidar la atención de los asuntos. Otras de las facultades de esta unidad de transición es emitir los lineamientos necesarios para el desempeño de sus funciones, presentar un informe público trimestral de los avances de la transición, organizar, coordinar y dirigir las actividades del personal a su cargo, proponer los recursos humanos, materiales y financieros. Las atribuciones de la Fiscalía General de la República que están contempladas en el artículo 102, apartado A de la Constitución, son la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, solicitar las medidas cautelares contra los imputados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de los imputados en hechos que la ley señala como delito, procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, también pedir la aplicación de las penas. Por otra parte, el artículo 105 de la Constitución establece que el fiscal general, respecto de las leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones, podrán ejercitar acciones de inconstitucionalidad dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma. De igual manera, con fundamento en el artículo 106, corresponde a la Fiscalía conocer de los amparos directos, que por sus intereses y trascendencia sí lo ameriten. Tenemos entonces una Fiscalía con la capacidad de decidir en los asuntos propios
Otra de las funciones que se realizan también en la Fiscalía General de la República son los procesos de extradición, con apego a los tratados internacionales en los que México ha suscrito. Y es una actividad que se hace constantemente, que nos piden sobre todo los Estados Unidos, algunos países de Sudamérica y de Centroamérica también, colaboramos directamente con ellos. Es preciso referir que el artículo 102, apartado A, establece que el Ministerio Público se establecerá en una Fiscalía General como un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. El artículo también establece los requisitos. Yo creo que ya todos lo han consultado ese artículo porque fue muy publicitado. Establece los requisitos para ser fiscal, que entre ellos está el ser ciudadano mexicano, tener por lo menos 35 años de edad cumplidos al día de la designación, contar con una antigüedad mínima de 10 años, con el título profesional de licenciado, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El fiscal general durará en su encargo 9 años. Aquí una cuestión muy importante que hay que hacer notar. El periodo del encargo de fiscal es de los mayores que hay en todo Centroamérica, en todo Sudamérica. En Perú, por ejemplo, el cargo de fiscal es de 3 años, se puede reelegir por 2 periodos más. En El Salvador es de 3 años, en Colombia es de 4 años, y de los países que tienen un periodo más alto es Chile, que es de 8 años, y nosotros estamos en la punta con 9 años que puede durar el fiscal en su encargo. El fiscal podrá ser designado y removido conforme a los siguientes parámetros. A partir de la ausencia definitiva de un fiscal general, el Senado de la República contará con 20 días para integrar por lo menos una lista de 10 candidatos al cargo, aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes, la cual enviarán al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en el artículo 102. En este caso, el fiscal general designado podrá formar parte de la terna. Recibida la lista a la que se refiere la fracción 1, dentro de los 10 días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción tercera, el Senado tendrá 10 días para designar al fiscal general entre los candidatos de la lista que señala la fracción 1 del artículo 102. Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al fiscal general de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. Por otra parte, la fracción 4 del artículo 102 señala que el fiscal también podrá ser removido por el Ejecutivo por las causas graves que establezcan las leyes. Esta remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe ninguna objeción. Por otra parte, corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución ante los tribunales de los delitos del orden federal, como ya lo había mencionado, de las funciones que se establecen en el nuevo artículo. También solicitar las medidas cautelares y todo lo que ya he hecho mención con anticipación. La Fiscalía General contará al menos con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, que es la FEPADE, la Fiscalía de Combate a la Corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados podrá ser objetado también por el Senado de la República con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Si el Senado no se pronunciara en este plazo, se entenderá que no existe objeción. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos,
la cual se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Otro deber del fiscal general de la República es presentar anualmente a los poderes legislativos y ejecutivos de la Unión un informe de actividades. También deberá comparecer ante cualquiera de las cámaras cuando se le cita rendir cuentas o a informar sobre su gestión. El fiscal general de la República y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación en la ley en que incurran con motivo de sus funciones. Finalmente, quiero mencionar que el tema de la autonomía de la Fiscalía es un cuanto tanto polémico entre diversas instancias académicas, colectivos de víctimas y ante la población en general. Al formar parte de la Fiscalía, al ver esta situación en que estamos ahora y el plus que debemos poner todos los miembros de la Fiscalía, ante la invitación que me hizo el doctor Miguel Alejandro, empecé a leer sobre todos los organismos que regulan la institución. Sin embargo, me surgió la inquietud de poder conocer el sentir de las personas, por lo que hice una encuesta que compartí por redes sociales, compartí por correos electrónicos, en la que se hicieron 2 preguntas básicas. 2 preguntas abiertas para tratar de obtener la espontaneidad de todos los encuestados. La primera es: ¿qué opinas de la autonomía de la Fiscalía General de la República? La segunda: ¿crees que en nuestro país el Ministerio Público goza de una independencia plena en su labor cotidiana? Y el 98% de las personas que incluían estudiantes, académicos, funcionarios públicos, algunos diplomáticos que les hice llegar esta encuesta, el 98% de todas estas personas refirieron que a pesar de todas las reformas realizadas, a pesar de todo el aparato normativo que existe y de todas las buenas intenciones del fiscal general, la institución no goza de una autonomía y que el Ministerio Público se encuentra direccionado, por lo que la institución se encuentra en algún gran reto, porque todavía tenemos el fantasma encima de que estamos pegados directamente al Ejecutivo Federal. Sin embargo, en mi actuar como fiscal, me toca llevar asuntos directamente, llevarlos ante los juzgados. En todo mi haber profesional nunca me he topado con alguna indicación que me digan: el asunto lo tienes que llevar de tal forma o lo tienes que llevar de otra forma. Sí tenemos el estigma, pero es una labor que nos toca a todos los funcionarios que pertenecemos a la institución, tratar de quitarnos ese fantasma. Muchas gracias. Gracias. Perdón. Gracias, maestro. Ha sido muy interesante su participación. Realmente nos ha dado ahora sí que un viaje por todo el proceso de autonomía. Y me permito destacar varias cuestiones. La primera es el papel que va a determinar o que va a jugar la Procuraduría en relación con la protección de derechos humanos y la reparación de víctimas. Que creo que ese es un aspecto que de hecho en cuanto a la reparación de víctimas, sabemos que es un tema que se ha manejado por parte de la Organización de las Naciones Unidas desde la década de 1980 y que ha ido permeando poco a poco en la legislación nacional y sobre todo en la Constitución. Por otra parte, ahora sí que usted presenta, me llamó mucho la atención esta parte de la unidad estratégica para la transición, ¿no? O sea, es algo así como la transición para la transición, ¿no? que es realmente destacable, pero también implica un esfuerzo, ¿no?, por parte de la institución para realmente llegar a aterrizar ese mandato constitucional que se le ha otorgado. Por otra parte, también, ahora sí que nuevamente escuchar de viva voz lo que serían las atribuciones, no las atribuciones de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República a partir de la reforma constitucional, todo lo que tiene que ver con algunas que ya conocíamos, como la facultad para ejercitar la acción de constitucionalidad, sí, y todo lo que tiene que ver con los requisitos para ser fiscal, su ausencia y las causas de remoción.
¿no? Creo que ya por último, a fin de cuentas, este proceso de autonomía no se va a dar, o sea, lleva un tiempo, sí, y creo que comparten el estigma con la CNDH en relación a lo que, por una parte, ustedes están en este momento, la Fiscalía está en este momento muy... digamos, se pone en tela de juicio ahora sí que la autonomía, y en el caso de la CNDH, ¿no? Lo que tenemos es ese estigma de la protección a delincuentes. Entonces ustedes los persiguen y ellos los defienden, ¿no? Es un vínculo entre ambas instituciones, un poco perverso, ¿sale? Continuamos entonces con la presentación de el maestro Yuri Pavón Romero, ¿sí? Ahora sí que atentos a su exposición. Gracias, maestra. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias, agradezco de antemano al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Miguel Alejandro López Olvera y a todos los organizadores de este foro, Poderes Tradicionales y Órganos Constitucionales Autónomos. Desde luego también agradezco a los que nos encuentran aquí acompañando en el aula, y de igual naturaleza al maestro Fernando, a la maestra Paola, al doctor Javier Elliot. Es un placer poder compartir una plática donde podamos llevar a cabo consideraciones de ideas diversas que pueden fortalecer nuestra intelectualidad sobre un tema muy particular, que son los organismos autónomos constitucionales. Bueno, yo quisiera empezar a hacer alguna serie de reflexiones una vez que empecé a llevar a cabo el estudio correspondiente que amerita este evento, y llego a algunas conclusiones que quisiera transmitir. Primero, tendríamos que platicar sobre la conveniencia de la palabra autonomía, poder e instituciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque al final del día pareciera que los organismos autónomos constitucionales tuvieran un carácter de poder. Efectivamente, yo así lo considero también. Tienen un carácter de poder, pero ¿cómo puede entenderse este carácter de poder? ¿Como algo similar hacia los poderes públicos de naturaleza clásica o tradicional? ¿O podemos llamarlo también como un poder de corte mucho más limitado, en un grado o un escalón menor a los ya llamados tradicionales? Bueno, aquí el detalle radica en que tienen una autonomía, y la autonomía deriva directamente de la Constitución. Deriva directamente de la Constitución, pero no tiene el carácter de organismo de la administración, como sí puede llegar a ser otro tipo de elementos diversos. Entonces debemos tener muy en cuenta y tenemos que señalar muchas especificaciones sobre este rubro. Al particular, tendríamos que enfocarnos hacia una serie de teorías o de doctrinas que vienen abocadas más por la ciencia política, y entender qué es lo que queremos comprender o queremos transmitir cuando tenemos un objeto de estudio tan delicado como es este de los organismos autónomos. En este caso, tendríamos que decir, el poder tiene el carácter de ser indivisible, de no poderse proliferar más allá de lo que auténticamente es. Si así es, entonces estaríamos tal vez en la vertiente de una ideología tal vez de Marx o tal vez de Hobbes, y en consecuencia en ese asiento doctrinario no tendrían cabida los organismos autónomos constitucionales. No tendrían cabida amplia ni desarrollada los organismos con autonomía plena. Estaríamos todos bajo el esquema o la sujeción de que todos serían una suerte de especie de organismos centralizados de su ente principal. Pero al día de hoy creo que la historia universal y los acontecimientos positivos que se van describiendo en cada uno de los estados nos van diciendo de que esto no es así, que por el contrario el poder es una especie de sustancia que se ocupa o se utiliza como algo para poder negociar y seguir potenciando el mismo poder. Bajo esa temática estaríamos en paradigmas pues mucho más amables o mucho más afables de la concepción del poder. A lo mejor podríamos estar en la versión de Maquiavelo, en la versión de Carl Smith, donde podemos llegar a considerar que el poder es una consideración donde cedemos y donde otorgamos y donde nos dan también consideraciones previas para poder llegar a potencializar nuestra postura. Hace un instante en la mesa previa se encontraba el maestro Astudillo, el maestro Jaime Cárdenas, el maestro Concha, y decían algo los tres en común: la autonomía se gana. Y la autonomía se gana porque tiene una consideración de poder. ¿A qué referimos con una consideración de poder y de autonomía? Porque podría parecerse que estamos hablando de cosas diferentes, pero al final del día, pues bueno, tiene mucho que ver, porque no hablamos de un poder liso, llano o impositivo.
hablamos de un poder que está institucionalizado y es el carácter más fino del cual podemos hablar. Cuando hablamos de organismos autónomos constitucionales, no estamos hablando del poder como una expresión absolutista, como una expresión de aquel que somete por su pura fuerza bruta al más débil o el que por su riqueza somete al pobre. Estamos hablando de una consideración de institucionalidad. Entonces los órganos de poder público tienen que estar plenamente formalizados. Pero los organismos autónomos constitucionales de igual naturaleza tienen que tener ese modelo. Si estamos entonces en la corriente de que deben de estar institucionalizados y deben de tener competencias específicas, bueno, pues entonces tenemos que saber cuáles son esas características en particular que desarrollan estos organismos. Porque al final del día lo que quisiera transmitir es que los organismos autónomos constitucionales no vienen a desarrollar tareas de funciones públicas novedosas. Curiosamente a lo que se viene platicando en épocas anteriores, no vienen a desarrollar tareas públicas novedosas, sino por el contrario, vienen a desarrollar segmentos de competencia que en algún momento le correspondieron a los llamados órganos de poder públicos clásicos. Pensemos, hoy en día tenemos tribunales de corte de autonomía. ¿Qué tipo de tribunales tenemos? Por ejemplo, podemos acudir a la función ejecutiva, a la función electoral. La función electoral, por ejemplo, en entidades como la Ciudad de México tenemos que tienen autonomía directamente que está fuera de la estructura del Poder Judicial. Son considerados como organismos autónomos. Pero a nivel federal nos damos cuenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está asignado al Poder Judicial. En consecuencia, aquí tenemos ya un problema porque son dos órganos que desarrollan la misma tarea. Dirimen conflictos de materia comicial, de materia electoral, de materia ejecutiva, electoral, y sin embargo, uno está asignado a un poder público clásico y el otro está catalogado como consideración autónoma. Pero si vamos revisando los parangones establecidos de todas las constituciones locales de nuestro país, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de tribunales de órganos jurisdiccionales, no solamente en materia electoral, sino también en materia administrativa y en materia laboral, están asignados a órganos autónomos. ¿Qué sucede ahí? Bueno, evidentemente se nota desde este momento un déficit de confianza. Otro, ¿quién se encargaba anteriormente de las elecciones en el país? Bueno, pues la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Pues la Secretaría de Gobernación y también una organización por ahí relativa, nada más y nada menos con la Cámara de Diputados para poder marcar las elecciones correspondientes. Bueno, es una función de naturaleza ejecutiva. Es una naturaleza ejecutiva y la llevan a cabo hoy en día un organismo autónomo constitucional. Nuevamente se vuelve a notar el déficit de confianza que tuvieron hacia los órganos de poder público clásicos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución hoy con carácter autónomo constitucional, pero que su origen viene de un organismo descentralizado y después o previamente de un organismo de naturaleza desconcentrada y todavía antes de una dirección de la propia Secretaría de Gobernación. ¿A quién le quitaron esta competencia? ¿Qué es lo que se sigue apreciando hasta este momento? Un déficit de confianza de que la población simple y sencillamente no desea, no quiere que los órganos de poder público clásicos sigan regulando estas parcelas de poder público, estas parcelas de competencia. Entonces, estamos hablando hasta el momento de una consideración de poder, de institucionalidad y de autonomía. El tema no es tanto la autonomía, sino es la categoría del poder, porque autocontrola los demás poderes públicos. En el siglo XX, García Pelayo logró platicar o hizo una teoría sobre estructuras de organismos autónomos constitucionales, donde establecía consideraciones como la inmediatez, donde establecía consideraciones como el poder público directamente de la Constitución. Pero hay un tema fundamental, el autocontrol con los poderes públicos clásicos. Y entonces ahí volvemos a recurrir a las visiones de John Locke, de Montesquieu. El poder sirve o debe de servir no porque sea un ente sólido, pétreo e impétreo, o pétreo e indivisible, sino que el poder
es solamente uno, deriva directamente de la soberanía del pueblo, ¿estamos de acuerdo? Pero a su vez, para poder llevar a cabo las actividades del Estado, tiene que dividirse en instituciones públicas que tengan asignadas competencias, las llamadas funciones públicas, siendo las funciones públicas características que no pueden llevar a cabo los particulares. Y si no pueden llevar a cabo los particulares, y tiene que ser el Estado el que los tiene que desarrollar, pero no puede ser el Estado por su visión clásica, porque no le tiene confianza a la ciudadanía, entonces hay necesidad de ¿qué? De crear órganos autónomos constitucionales o órganos con autonomía u órganos con autonomía pues mucho más amplia de la que tradicionalmente se venía platicando por organismos netamente de la administración, como serían los paraestatales o los centralizados. El juego radica en la estructura o en el delineamiento de los organismos autónomos constitucionales no tanto en la autonomía, no sé si puedo transmitir esta idea, radica en el autocontrol que pueden ejercer sobre los poderes públicos clásicos, porque de lo contrario, pues nunca hubieran existido. Nos hubiéramos quedado simple y sencillamente con los organismos paraestatales o con los organismos descentralizados. El Banco de México pudo haber sido o continuar siendo regulado a través de los designios del Ejecutivo Federal. Pero son consideraciones que no pueden estar sometidas más allá, nada más y nada menos, que por los órganos clásicos. Tienen que obtener esa autonomía, esa independencia. Bajo esta temática, tenemos entonces que existen tres grandes funciones públicas, tres grandes tradiciones: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Las tres, esta triada, surge nada más y nada menos a razón de la despersonalización del poder público y la despersonalización del poder político dado en Francia, en el siglo de las luces, en el siglo XVIII. Cuando esto acontece, el poder público se desmembra directamente del Ejecutivo y se establecen fórmulas francesas que están reconocidas hoy en día en todas las constituciones occidentales. El poder público es del pueblo. No puede haber más de dos poderes conferidos a favor de una sola persona. Todo poder público se instituye a favor del pueblo. Entonces, el Ejecutivo anteriormente desarrollaba todas las funciones directa o indirectamente. Cuando llega la ruptura, entonces tiene que designar mayor poder hacia el Parlamento. Y el Parlamento tiene la plenitud de poder hacer actos de naturaleza general. Y tiene que crear, a su vez, un órgano encargado de la asignación, de la dirimisión de conflictos. Y de esta manera tenemos que hay actos generales, abstractos, impersonales, que están asignados hacia las funciones legislativas. Todos los órganos que hoy en día desarrollen actos generales, abstractos, impersonales, realizan una función, la función material de hacer leyes. La función ejecutiva, ¿qué características tendría a razón del proceso francés del cual venimos hablando? Pues puede emitir actos de naturaleza administrativa. ¿Y qué particularidades tendrían estos actos de naturaleza administrativa? Pues que son actos de naturaleza administrativa o de la administración. Y en todos los casos, estos tipos de actos son concretos, declarativos y personales. Concretos, declarativos y personales. Y la función judicial lleva a cabo su acto representativo, son las sentencias. Y si son las sentencias, la pregunta del millón para este contexto sería: ¿cómo son las sentencias? Las sentencias siguen siendo concretas, declarativas y personales, dirimiendo una controversia a través de jurisdicción. Claro, con la excepción propia ahora de las sentencias con efectos generales, pero eso es otro rubro que bien se puede analizar más adelante. Bajo esta temática tenemos que hay actos ejecutivos, legislativos y judiciales. La pregunta es, hoy en día, ¿cuál es la función reina que llevan a cabo los organismos autónomos constitucionales? Porque hasta el día de hoy, el Estado no tiene ninguna institución que haga o que lleve a cabo algo distinto a las leyes, o resuelva controversias,
o aplique la ley. Todo órgano de poder público, incluyendo los autónomos constitucionales, siguen emitiendo actos concretos, declarativos y personales o actos generales abstractos. ¿Estamos de acuerdo? Bajo esta temática tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el órgano, digámoslo así, a nivel nacional, rey de los organismos autónomos constitucionales? Creo que la respuesta es relativamente sencilla. Es la función electoral. Existen alrededor de 60 órganos locales encargados de la función electoral. 60 órganos electorales encargados de la función electoral. ¿Se dan cuenta de esto? Evidentemente es la función donde menos confianza existe por parte del país, por parte de la población, la función electoral. Sin contar los órganos federales. Estamos hablando solamente de las constituciones locales. Si esto es cierto, bueno, como lo es, hay aproximadamente 30 y 30 órganos encargados de esta función electoral. Y 30 son autónomos. 30 son, independientemente del nombre, organismos electorales locales. ¿Que se dedican a qué? A organizar las elecciones y todo lo que ello implica. A la participación ciudadana, las elecciones, el distratamiento de las secciones, todo lo que ello implica. Todo lo que ello implica. ¿Y qué es lo que notamos aquí? Pues que los institutos electorales llevan a cabo una función ejecutiva. Llevan a cabo funciones ejecutivas, concretas, declarativas y personales. Aplican la ley. Aplican la ley. Y el otro 50% de organismos electorales son los tribunales. Los tribunales electorales. ¿Qué es lo que notamos acá? Pues notamos primeramente que los organismos autónomos locales, el rey, sigue siendo la función electoral. Es la que predomina. De igual naturaleza, podemos seguir viendo cuál es la siguiente materia que regulan los organismos autónomos en el país, que es la Procuración de los Derechos Humanos. Y la Procuración de Derechos Humanos, ¿qué lleva a cabo una comisión o una institución de derechos humanos? Pues sigue llevando a cabo nada más y nada menos que actos ejecutivos para la solución de los problemas, o mejor dicho, la procuración de los derechos humanos. La Procuración de los Derechos Humanos sigue aplicando actos concretos en pro de la universalidad, de la humanidad. Siguen siendo actos ejecutivos. ¿Cómo es la sentencia que se emite también por un tribunal electoral para poder resolver un conflicto jurisdiccional? Pues también es concreto, declarativo y personal, no sé si lo aprecien, pero con jurisdicción. Y al día de hoy podemos seguir haciendo un tránsito derivado de todos los organismos autónomos y podemos llegar en cuenta de algo más, que se han creado nuevas instituciones que anteriormente no se tenían previstas y se les están asignando el carácter de autonomías, de autonómicos. ¿Cuáles son estos? Pues nuevamente reiteramos, son los organismos encargados de las evaluaciones de las políticas públicas. Son los organismos encargados de las auditorías. En pocas palabras, y tal vez ya para cerrar, porque creo que el tiempo me está empezando a culminar, Tenemos 4 minutos. tenemos que decir algo o quiero transmitir aquí una serie de conclusiones específicas. Primero, que no solamente es una cuestión de autonomía, sino también es una cuestión de poder. Porque los organismos autónomos constitucionales deben y tienen que autorregular a los poderes públicos clásicos. Primero. Segundo, que los organismos autónomos constitucionales no es que tengan un poder por sí mismos, sino es que atienden a la institucionalidad que los embiste. Son poderes que tienen institucionalidad. Tercero, que los órganos autónomos constitucionales no realizan una labor diferente a las clásicas, a la ejecutiva, a la legislativa y a la judicial. Siguen llevando a cabo las mismas labores. Cuarto, sorprendentemente, la materia reina de las consideraciones de las instituciones autónomas en el país es la electoral, sea por vía ejecutiva o por vía jurisdiccional. Y de todas las funciones públicas, todos los órganos autónomos constitucionales se dividen solamente en dos:
la función ejecutiva y la función jurisdiccional, porque al día de hoy todavía no existe un organismo autónomo constitucional que por se o por competencia exclusiva pueda emitir disposiciones generales, abstractas e impersonales. Por lo tanto, las funciones públicas siguen siendo inmaculadas, siguen siendo las mismas, y los órganos autónomos constitucionales solamente se dedican a llevar a cabo funciones públicas. El poder perfectamente es divisible, contrario a lo que se pensaba en otros tiempos, en otras latitudes. El poder es una acción, es una sustancia que nos permite poder negociar para potencializar nuestra propia parcela de poder, de nuestro poder institucionalizado. Bueno, es todo y quedo agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su ahora sí que generosa y puntual presentación. Sí, me permito hacer unos comentarios nada más para ahora sí que en carácter de mi función como moderadora, ¿no? Primero que nada, me llama la atención esta vinculación que usted establece entre poder, instituciones y organismos constitucionales autónomos. Creo que vale la pena ahora sí que recuperarla. Por otra parte, también creo que hay un punto medular que usted menciona, y es el déficit de confianza sobre las organizaciones del poder público. Creo que ese es el fondo, ¿no?, por el cual, digamos, esa falta de legitimación que tienen los organismos de poder público dan lugar precisamente a la creación de estos órganos autónomos. Podemos ir viendo e ir analizando sobre todo estos órganos autónomos que se crearon o que se elevaron a los cuales se les otorgó autonomía a partir de la década de 1990, y vamos a ver que precisamente parten de ese déficit de legitimación. Por otra parte, ahora sí que el autocontrol, ¿no?, que esa autolimitación precisamente para estos poderes públicos, y creo que aquí cuando usted menciona precisamente que los órganos constitucionales autónomos realizan las mismas actividades que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, ¿no?, a través de actos concretos declarativos y personales o abstractos y generales, sí creo que aquí me sonó, ahora sí que caminó el espíritu de Kelsen, ¿no?, precisamente, ¿no?, cuando precisamente él menciona que ahora sí que tanto lo que serían las funciones de carácter ejecutiva como la ejecutiva como la judicial, precisamente tienen como punto en común que llevan a cabo estas actividades, ¿no?, que son concretos, o sea, los actos son concretos, declarativos y personales. Llama la atención también lo que sería la cuestión de lo que usted remarca en relación a nuestra función reina, la electoral, ¿no?, y la de derechos humanos. Y por último, creo, usted plantea, ¿no?, que el por qué no han llevado a cabo funciones de carácter legislativo, que bueno, si me permite, creo que partimos de dos cuestiones. Uno, que sería que la función legislativa constituye el prerequisito para que las otras dos funciones se lleven a cabo, ¿no? Y en función de eso también quedan supeditados los dos poderes, de alguna manera, al órgano legislativo en función del principio de legalidad. Esos serían mis comentarios. Gracias. Ahora sí que el siguiente ponente es el maestro Javier Elliot Olmedo Castillo. Le cedo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y en especial al doctor Miguel Alejandro López Olvera por la invitación. También agradezco a mis compañeros panelistas. Creo que es un tema interesante y que ya se ha expresado aquí por mis anteriores participantes, compañeros, que bueno, la autonomía la podremos identificar también con un aspecto relacionado con la función pública. Hablamos también en esta parte sobre si la concepción moderna del Estado va dirigida hacia un Estado más realizador de funciones y no tanto al respeto de la división de poderes, que también podemos hablar aquí que
queda rebasado esa división clásica de los tres poderes del Estado con estos órganos autónomos o con las características que se han venido comentando, esos aspectos de poder que se señalaban, ¿no? Nada más quería hacer un comentario respecto a lo que comentaba el maestro Yuri Pavón en relación a si la función legislativa también ejerce un aspecto de órgano autónomo o de poder. Sin embargo, ha habido algunos intentos en esta situación. Entendemos aquí que, por ejemplo, las autoridades fiscales, a través de resoluciones administrativas generales, indirectamente legisla, establece algunos parámetros de observancia general que le ha otorgado el propio Congreso a través de la cláusula habilitante, en donde se establece que mediante reglas de carácter general, la autoridad administrativa puede establecer obligaciones a los particulares, aunque en este caso en materia tributaria encontramos que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, es un órgano desconcentrado de la administración pública, no propiamente es un órgano descentralizado y mucho menos un organismo autónomo. Sin embargo, sí tiene cierto poder para realizar determinaciones y establecer reglas que se pueden convertir en obligatorias para el ciudadano. Pero ese es un tema aparte que valdría la pena en un momento discutir sobre esas cláusulas habilitantes que tiene el Poder Ejecutivo respecto de ciertas actividades administrativas que realiza. Bien, yo me voy a concentrar en mi ponencia, hablar un poquito sobre el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Ustedes saben, en materia administrativa, aquellos asuntos de poder público, hablamos Estado y municipios, corresponde su resolución a través de tribunales de corte administrativo. Estos tribunales de corte administrativo, pues en Michoacán estriba su origen en el año 2006. Realmente es una vida reciente, corta, no tienen mucho en la praxis. Y bueno, aquí vale la pena comentar si este tipo de tribunales cumplen o no con el principio de imparcialidad en la impartición de justicia y en la designación de sus magistrados. Aquí se ha discutido, se ha observado que este tipo de tribunales, pues más que ser garantes de derechos de los ciudadanos, vienen a ser un instrumento más del Estado para establecer e inclinar la balanza a favor de la autoridad, en el sentido de que en la designación de sus magistrados son a propuesta del Ejecutivo, sometidos a designación por una mayoría relativa por el Congreso, y que finalmente no tienen una trayectoria judicial, ni tienen méritos para llegar a muchas veces a magistrados. Muy reciente se creó la Sala Especializada Anticorrupción con motivo del Sistema Estatal Anticorrupción, y observamos que los magistrados designados para ese efecto pues no tienen ninguna trayectoria en temas jurisdiccionales, que son personas que estaban muy vinculadas al poder público, al Ejecutivo concretamente, y que fueron designados como magistrados. Entonces observamos que aun cuando se reformó la Constitución y se estableció como requisito la plena autonomía de este tribunal, pues queda entredicho, porque el ir y venir de funcionarios públicos a magistrados, observamos que hay una injerencia directa del Ejecutivo, pero bueno, ese no es un tema de legalidad, sino es un tema más político. En relación a los organismos constitucionales autónomos, podemos platicar que tenemos aquí nosotros como punto de partida que vienen de una necesidad de ejercer una función pública. Comentaba el maestro Yuri Pavón, hablaba él de un bajo índice de confianza, que esa sería una óptica. La otra óptica sería si hay una pereza o si hay una inercia por parte del Estado a dejar de realizar sus funciones y permitir que ciertos órganos vengan a llenar esos vacíos por esas omisiones, que esas omisiones podrían ser más de hacer, que han dejado de hacer lo que le toca hacer principalmente al Poder Ejecutivo,
que hay una inercia porque los órganos constitucionales autónomos ocupen un espacio, pero bien lo decía el maestro Yuri Pavón, bueno, aquí hablamos de que está muy clara la división de poderes. La división de poderes establece funciones y atribuciones a cada uno de ellos, y que en la función ejecutiva observamos de que hay omisiones, y en esas omisiones él las marca como un bajo índice de confianza. Yo le agregaría que más que un bajo índice de confianza, observamos una opacidad y una falta de acción por parte del poder público, y esta falta de acción hace que estos organismos tengan necesidad de surgir a la luz. Ahora, pues sigue el signo de interrogación y queda entredicho si verdaderamente tienen una real autonomía, ¿sí? En el caso, yo decía del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, que aun cuando se reforma la Constitución de Michoacán, pues observamos ciertas inconsistencias en relación a la designación de sus magistrados, y esas inconsistencias principalmente es que esa propuesta del Ejecutivo, la designación de sus magistrados. Por otro lado, cabe señalar la controversia constitucional que se presenta en relación al municipio de Guadalajara, Jalisco, respecto a la creación del Instituto de Transparencia y de Información Pública de Jalisco. Es muy interesante esta controversia del año 2005, la 32/2005, en donde se establece que por parte de la Suprema Corte de Justicia que la Constitución no prevé ni regula la creación de órganos constitucionales autónomos, a pesar de que los mismos existen y son jurídicamente aceptados. Y al final resuelve y dice que lo justifica porque vienen a cumplir con una función pública, y lo señala como una excepción. Es decir, los órganos constitucionales, aunque autónomos, en este caso del municipio de Jalisco, aunque no tengan propiamente un origen establecido claro por la Constitución, al ser una función pública la que realizan, los justifica como excepción. Así que, bueno, tenemos aquí que ese tipo de organismos públicos cumplen con un cometido y una función pública, y creo que aquí es donde podemos identificar el desarrollo de la administración pública federal, y que vienen a evolucionar y a establecer parámetros diferentes a la división clásica de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Por otro lado, en el caso del estado de Michoacán, los juicios en contra de los actos que se lleven a cabo contra la autoridad estatal recaerán en este Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, observamos que en relación a las resoluciones que emite ese tribunal, pues una gran mayoría están inclinadas a favor del Estado, lo que implica que se tenga que acudir a la siguiente instancia, al juicio de amparo, para que sea verdaderamente un tribunal garante de esos derechos el que venga y resuelva. Así que aquí encontramos también ciertas posturas de que estos tribunales de corte administrativo local, pues en realidad le dejan el trabajo a los tribunales colegiados de circuito. Entonces también aquí encontramos que pondríamos un signo de interrogación si estos tribunales administrativos locales están cumpliendo con su función, y que si favorecería mejor que pertenecieran al Poder Judicial. Sí, que es otra también discusión que se ha hecho, si mejor pertenecieran al Poder Judicial, toda vez que allá hay un servicio de carrera para quien quiera ser juez o magistrado, y caso contrario en los tribunales locales administrativos, donde no tienen una estructura, no hay una capacitación, donde hay completamente un aspecto político y una injerencia directa del Ejecutivo. Así que el artículo 95 de la Constitución de Michoacán establece la creación de los órganos autónomos independientes en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, y en ese mismo año 2006, a la par que se reforma la Constitución, se crea el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.
Recientemente se publica una estadística en relación a los asuntos que lleva el tribunal. En el 2015 dice que 740 sentencias fueron favorables al particular y 464 sentencias fueron confirmatorias del acto administrativo o se sobreseen. No hay mucha información en relación a la publicación del 2015 a la fecha. Entonces nosotros pensamos de que este tribunal todavía está, aun cuando ya se estableció una segunda instancia como una instancia revisora para el caso de Michoacán, aún así no ha evolucionado lo completamente para ser un tribunal independiente. Queda mucho todavía por hacer por ese tribunal, aunque esa segunda instancia establezca como una revisión de las resoluciones emitidas por el tribunal, todavía le falta establecer esos mecanismos en el que el ciudadano puede acceder a la justicia pronta y expedita. Bien, por otro lado, en relación a las conclusiones, las características que definen la autonomía de un órgano constitucional son establecidas según el caso de que se trate, si son convenientes o no son convenientes. La experiencia local es que los magistrados de estos órganos terminan correspondiendo a los intereses de la autoridad o del partido que esté gobernando la entidad. En cualquier caso, lo importante es señalar que la división de poderes es un esquema que sigue teniendo mucha relevancia en la actualidad y debe de mantenerse y mejorarse. El crear los órganos constitucionales autónomos debe prever controles y responsabilidades de sus miembros respecto de los demás poderes. Con el surgimiento de los órganos no se debe pretender que las funciones conferidas a los otros órganos pasen a formar parte de las encomiendas de los órganos, sino que permanezcan dentro del sano equilibrio del poder público. Aún queda en tela de juicio el argumento sólido respecto si se justifican o no la creación de los tribunales administrativos en Michoacán, o sobre todo en el caso de Michoacán, cuando su actividad jurisdiccional finalmente cae a través del juicio de amparo. Existe más vulnerabilidad al ejercer como magistrado de un tribunal administrativo local que de un tribunal colegiado de circuito. Y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Rescato, primero que nada, la manera como comenzó, señalando que los órganos constitucionales autónomos en muchas ocasiones parten de la inercia o de la inacción del poder público. Y bueno, pues a fin de cuentas la pregunta que detona toda su exposición, que es acerca de si esa es la autonomía de estos órganos constitucionales autónomos, creo que usted la aterriza, ¿no?, en lo que serían los tribunales administrativos estatales, en el caso particular, ¿no?, en el caso específico, en relación a dos cuestiones. Uno sería la supeditación que tienen, ahora sí que jurídicamente, en relación a que a fin de cuentas sus sentencias van a ser revisadas por los tribunales colegiados, los tribunales colegiados de circuito, por una parte, y por la otra, creo que también usted enfatiza un aspecto que es fundamental y que tiene que ver mucho también con lo que sería el reforzamiento del federalismo, y es la supeditación o la correspondencia de los funcionarios, ¿no?, a los intereses de los gobiernos en turno. Le agradezco mucho. Gracias. Pues con estos comentarios y con esas participaciones damos por cerrada esta mesa. Agradecemos infinitamente su atención. Viene la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene ganas de hacer un cuestionamiento. Para el maestro Yuri y para don Javier. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia recientemente recientes diremos 2 años, sobre la función legislativa reservada a el IFT, e incluso le llama al ejercicio de esta función que se le otorga al IFT funciones cuasi legislativas. ¿Cuál es su opinión? Y no sé si pudieran hablar sobre el punto en particular. Bien,
En el tema de otorgarle a ciertos órganos descentralizados poder para emitir reglas, que al final estas reglas se conviertan de carácter obligatorio para el ciudadano, estriba, desde mi punto de vista, en una falta del ejercicio del poder legislativo en establecer normas y reglamentos. ¿En qué sentido? En que se le deja la tarea al Ejecutivo con la intención de que aquellas cuestiones circunstanciales, modo, tiempo y lugar, que establezcan para los gobernados ciertas conductas o actuaciones, sea la autoridad administrativa la que fije las reglas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tenemos en la Constitución Federal un principio o dos principios muy importantes, que es el de legalidad y el de reserva de ley, y que con estas atribuciones constantemente se están violando, porque muchas de estas reglas generales, muchas de estas circulares, muchas de ellas violentan el principio de legalidad y reserva de ley. Sin embargo, el ciudadano común no ejerce su derecho de defensa a través del juicio de amparo, quizá porque salga más caro y por economía mejor cumple con esos requisitos y esas disposiciones de carácter, vamos a decir, normativas excedidas, ¿sí? Y evita un conflicto, ¿no? Pero sin lugar a dudas, creo que el Poder Legislativo no está haciendo su función, porque debería de reglamentar este conjunto de disposiciones o normas e incorporarlas a una ley, para que a través de la ley se establezcan esas cargas adicionales a los ciudadanos. Creo que aquí podríamos hablar de que el Poder Legislativo prefiere cederle esa responsabilidad al Ejecutivo, pero creo que ese cederle al Ejecutivo está cometiendo el Ejecutivo excesos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Esa sería mi aportación. Yuri, no sé si gustas hacer algún comentario. Gracias, maestro. Bueno, el IFT, para seguir con la temática de la exposición que di, es un organismo que lleva a cabo una función de policía, es decir, lleva a cabo regulación de corte administrativo, es decir, verifica que las disposiciones normativas y que los agentes competenciales en la materia puedan llevar a cabo de una forma adecuada su labor. Dicha labor lo hacen conforme a la disposición normativa que se está emitiendo, y las consideraciones que pueden emitir de carácter general, abstracto e impersonal solamente deben estar enfocadas a la regulación de su actividad para poder controlar a sus agentes objeto de su regulación. Lo importante aquí notar es que no solamente hay que atender al principio de reserva de ley, lo cual es muy acertado, sino también al principio de límite de ley, lo cual quiere decir de que las disposiciones que se emitan por órganos que no sean legislativos nunca deben de trastocar más allá de lo que el órgano legislativo sí quiso expresar. Si no, podemos llegar a extremos bárbaros, como que por un memorándum se exagere la ley. Entonces ahí recaería mi explicación. Tiene que haber un principio, o hay un principio de límite de ley, hay un principio de reserva de ley, y que los órganos, en este caso autónomos, constitucionales o descentralizados encargados de una materia, al momento que expidan disposiciones de corte general para la autorregulación de sus funciones, no necesariamente están legislando, sino que están llevando a cabo el cumplimiento de su función. Eso sería mi opinión. Muchas gracias.